En el corazón de Italia, en una llanura marcada por siglos de historia, se alza un monumento que ha desafiado lo imposible. Una torre solitaria, tan enigmática como resistente, que parece haber sido creada no solo para dominar el paisaje, sino también para enfrentarse a las fuerzas del tiempo y de la naturaleza. Sus muros han temblado con terremotos devastadores, han resistido inundaciones que borraron ciudades enteras y han soportado las cicatrices de guerras que arrasaron con todo lo que la rodeaba. Y aún así, allí sigue, erguida, desafiando a los siglos como si se negara a caer. Es conocida como la Torre de Garisenda, aunque muchos la llaman simplemente la Torre Imposible, porque parece no haber explicación lógica para su supervivencia. Bologna, la ciudad donde se encuentra, fue en la Edad Media un hervidero de poder, comercio y rivalidades. Sus calles empedradas se llenaron de palacios, iglesias y, sobre todo, torres. Se calcula que llegó a tener más de 100, levantadas por familias nobles que competían entre sí por demostrar poder y riqueza. Cuanto más alta la torre, mayor el prestigio. Era una fiebre de piedra que convirtió a Bologna en un bosque vertical de estructuras que parecían rozar el cielo. La Torre de Garisenda fue una de esas construcciones, erigida en el siglo XII, probablemente hacia 1109, bajo el mandato de la familia Garisenda, que dio su nombre al monumento. Pero esta torre no era como las demás. Desde sus primeros años ya mostraba una rareza inquietante. Comenzó a inclinarse. La base, asentada sobre suelos poco estables, no soportaba bien el peso de los ladrillos y piedra que se acumulaban a medida que los constructores añadían altura. Al poco tiempo, la torre mostraba una desviación peligrosa. Los ingenieros medievales intentaron corregirla, reforzarla, incluso recortar su altura para reducir la presión sobre los cimientos. A diferencia de la más famosa Torre de Pisa, que se inclinó gradualmente con los siglos, la Garisenda mostró desde el inicio esa fragilidad. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, se mantuvo firme, como si desafiara la lógica arquitectónica. Lo que la convierte en un enigma no es solo su inclinación, sino su resistencia. Italia es tierra de terremotos. Una y otra vez, los sismos han devastado ciudades, derribado muros, colapsado templos enteros. Y sin embargo, la Garisenda ha resistido. Ha temblado, sí, ha vibrado como una campana de ladrillo, pero jamás ha cedido. Su secreto, según los expertos modernos, está en la elasticidad de sus materiales y en la manera en que fue construida, ladrillo sobre ladrillo, unidos por morteros que, lejos de ser rígidos, absorben y reparten la energía de los movimientos telúricos. Es como si sus propios defectos hubieran sido su salvación. La torre también ha sobrevivido a inundaciones. Bologna, atravesada por canales y expuesta a las crecidas de los ríos, ha sufrido a lo largo de los siglos anegamientos que borraban calles enteras. El agua, implacable, arrastraba cimientos, debilitaba muros y convertía plazas en lagunas. La Garisenda, sin embargo, nunca cayó. Sus cimientos fueron erosionados, reforzados una y otra vez, pero jamás cedió del todo. Desde el agua hasta la piedra, parecía existir una conexión inexplicable que mantenía la torre en equilibrio. Y como si la naturaleza no fuera suficiente desafío, la historia también la puso a prueba. Guerras entre facciones rivales, invasiones extranjeras, bombardeos en épocas más recientes. Bologna fue escenario de violencia repetida. Muchas de sus torres medievales fueron destruidas o desmanteladas para evitar que se usaran como fortalezas. Pero la Garisenda, aunque golpeada, sobrevivió. Se convirtió en una especie de milagro de ladrillo, siempre al borde del colapso, pero nunca vencida. Lo curioso es que, a lo largo de los siglos, la torre dejó de ser vista solo como un símbolo de prestigio. Su inclinación y su supervivencia la transformaron en un mito. Dante Alighieri, el gran poeta florentino, la menciona en su obra maestra, La Divina Comedia. En el infierno, compara al gigante Anteo con la Garisenda, describiendo cómo parece desplomarse cuando las nubes pasan rápidamente por encima de ella. Esa imagen poética convirtió a la torre en un referente cultural, un símbolo de fragilidad y al mismo tiempo de resistencia. Hoy, quienes la observan sienten la misma mezcla de temor y admiración. La Garisenda se inclina más de 3 metros respecto a su base, una desviación que haría pensar en un derrumbe inminente. Pero no cae. Cada ladrillo parece estar aferrado al siguiente en una lucha constante contra la gravedad. Su silueta torcida la convierte en un espectáculo inquietante, un monumento que parece a punto de desplomarse, pero que se mantiene en pie gracias a un equilibrio invisible. Al caminar por las calles de Bologna y encontrarse con ella, uno comprende por qué la llaman extraña. No hay en el mundo otra torre medieval que combine tanta imperfección con tanta resistencia.
Sus muros erosionados cuentan una historia de 1000 años de supervivencia, una crónica de catástrofes superadas y de siglos desafiados. No importa cuánto tiemble la tierra, cuánto se desborde el agua o cuántas veces los hombres se maten en guerras, la torre sigue allí, como si estuviera destinada a recordarnos que lo imposible a veces es real. Y quizás esa es la esencia de su leyenda, que la Garisenda no es solo un monumento de piedra, sino un símbolo de la persistencia humana frente a la destrucción. Un recordatorio de que incluso lo más frágil puede convertirse en eterno cuando resiste lo suficiente. Hablar de la Torre Garisenda es hablar de una estructura que parece haber sido creada para desafiar la fragilidad misma de la existencia. En más de 900 años de historia, su silueta torcida ha sido testigo de tragedias naturales, de conflictos bélicos y de intentos humanos por corregir lo que desde un inicio parecía condenado al fracaso. Lo fascinante es que, en cada episodio, en cada cataclismo, la torre salió adelante, como si estuviera destinada a convertirse en la narradora muda de Bologna. Los terremotos fueron, sin duda, la primera gran prueba. Italia central y septentrional siempre han estado marcadas por la actividad sísmica, y Bologna no fue la excepción. Documentos medievales registran sismos que arrasaron con casas, iglesias y murallas. Sin embargo, cuando parecía que el temblor debía sentenciar a la inclinada torre, ésta permaneció firme. El secreto, dicen los estudios modernos, está en su base y en la forma en que los ladrillos se acomodan unos a otros. A diferencia de torres más rígidas, la Garisenda actúa como un organismo flexible, absorbe el movimiento, se balancea, pero no se quiebra. Esa flexibilidad, fruto de un error estructural, es lo que le ha permitido atravesar terremotos que hubieran destruido a cualquier otra construcción de su época. No menos implacables fueron las inundaciones. Bologna, aunque hoy es una ciudad de tierra firme, estuvo atravesada en la Edad Media por una red compleja de canales artificiales que la conectaban con los ríos Reno y Savena. Esta red, vital para el comercio y la vida urbana, también la hacía vulnerable. Las crecidas repentinas del río convertían barrios enteros en lagunas de agua turbia que arrastraban animales, madera y hasta fragmentos de edificios. Más de una vez, las aguas alcanzaron los cimientos de la Garisenda, debilitando sus bases y erosionando el suelo que la sostenía, pero ni así cedió. Mientras otros edificios medievales terminaron arruinados o reconstruidos desde cero, la torre sobrevivió con refuerzos mínimos, como si se negara a rendirse al poder del agua. La historia también quiso ponerla a prueba con guerras. Durante la Edad Media, Bologna fue escenario de continuos enfrentamientos entre familias rivales, entre los güelfos partidarios del Papa y los gibelinos partidarios del emperador. Las torres de la ciudad eran más que símbolos arquitectónicos. Eran fortalezas privadas desde donde se vigilaba, se disparaban flechas y se defendía el honor de un linaje. Muchas de esas torres fueron demolidas deliberadamente para evitar que los enemigos las utilizaran como bastiones. Sin embargo, la Garisenda se salvó. No por ser menos útil, sino porque su inclinación la convirtió en un arma de doble filo. Nadie podía aprovecharla estratégicamente sin el riesgo de verla colapsar. Su defecto la protegió de la destrucción intencionada. Con el paso de los siglos, la Garisenda dejó de ser un símbolo militar para transformarse en un icono cultural. El propio Dante Alighieri la inmortalizó en la Divina Comedia, comparando al titán Anteo con la torre inclinada que parece desplomarse cuando las nubes cruzan rápidamente detrás de ella. Esa descripción poética convirtió a la Garisenda en parte del imaginario italiano, mucho antes de que Pisa reclamara su fama mundial. Para los boloñeses, la torre se volvió una metáfora viviente de su ciudad, imperfecta, torcida, pero indestructible. El Renacimiento trajo nuevos desafíos. Mientras Italia se llenaba de palacios renacentistas y catedrales majestuosas, las torres medievales eran vistas como reliquias de un pasado caótico. Muchas fueron derribadas para dar lugar a nuevas construcciones. La Garisenda, sin embargo, resistió. Su inclinación era tan característica que, en vez de derribarla, se decidió preservarla como un monumento curioso. Ya no era una herramienta bélica ni un símbolo de poder familiar, sino un recuerdo tangible de la historia de Bologna. La Edad Moderna no la trató mejor. En los siglos XVIII y XIX, los estudios de ingeniería comenzaron a señalarla como un peligro. Los cálculos indicaban que, con semejante inclinación, la torre debía colapsar tarde o temprano. Hubo propuestas para demolerla, incluso planes de reforzarla con estructuras externas que habrían alterado para siempre su apariencia. Sin embargo, la torre se negó a caer, y la obstinación de los boloñeses por mantenerla en pie se impuso sobre la lógica de quienes querían derribarla. Se realizaron reparaciones menores en su base, se reforzó el terreno con rellenos y se monitoreó su inclinación. Pero la Garisenda siguió en pie,
demostrando una vez más que su fragilidad aparente era, en realidad, su mayor fortaleza. La llegada de la Segunda Guerra Mundial fue otro episodio dramático. Bologna sufrió bombardeos aéreos que arrasaron barrios enteros y destruyeron monumentos históricos. La Garisenda, torpe y torcida, parecía tener sus días contados. Pero las bombas nunca la alcanzaron directamente. Quedó rodeada de ruinas, cubierta de polvo, con grietas superficiales que hicieron temer lo peor. Sin embargo, una vez más, sobrevivió. Como si una fuerza invisible se empeñara en protegerla, se mantuvo erguida en medio de la devastación. Con el siglo XX llegaron también los estudios modernos. Ingenieros y arquitectos analizaron su inclinación, sus cimientos y sus materiales. Se descubrió que su ángulo de desviación superaba los 3 metros respecto a la vertical, un margen que en cualquier otra construcción sería sentencia de muerte. Y sin embargo, la torre seguía en pie. Los expertos concluyeron que su estructura de ladrillos, unida con morteros que permitían cierto grado de flexibilidad, era la clave. A diferencia de construcciones rígidas, la Garisenda era capaz de respirar con el movimiento de la tierra. Hoy, la torre no solo es un símbolo de Bologna, sino un ícono de resistencia a nivel mundial. Es parte del dúo famoso junto a la Torre degli Asinelli, más alta y erguida, que domina el horizonte boloñés. Juntas, representan las dos caras de la historia de la ciudad, la ambición recta y la imperfección resistente. Pero es la Garisenda, con su inclinación imposible, la que despierta mayor fascinación. Quien la mira siente una mezcla de miedo y admiración, miedo de que pueda caer en cualquier momento, y admiración de que no lo haya hecho en casi un milenio. Su historia también refleja una lección más profunda, que lo que parece un defecto puede convertirse en virtud, que lo torcido también puede ser hermoso, y que incluso lo más frágil puede ser más fuerte que lo aparentemente sólido. Hoy, cuando un viajero llega a Bologna y levanta la vista hacia la Torre Garisenda, no está observando solo un edificio medieval inclinado, está frente a un milagro arquitectónico que ha resistido terremotos que hicieron temblar toda la región, inundaciones que devoraron calles enteras, y guerras que redujeron la ciudad a escombros. Y sin embargo, allí sigue, torcida pero erguida, como si se negara a aceptar la sentencia de la gravedad y del tiempo. La Garisenda no es perfecta. Su inclinación es evidente, sus ladrillos muestran cicatrices, y su base está marcada por siglos de reparaciones. Pero esa imperfección es justamente lo que la convierte en símbolo. Mientras otras torres rectas y orgullosas se derrumbaron, esta torre inclinada sobrevivió. Mientras muchas estructuras fueron demolidas por los hombres o destruidas por la naturaleza, la Garisenda permaneció, desafiando la lógica. En esa contradicción radica su magia. No es la perfección lo que la hace eterna, sino su fragilidad convertida en fuerza. Al contemplarla, uno no puede evitar pensar en las palabras de Dante, que la describió en su infierno como un gigante a punto de caer, pero que nunca cae. Y es que la Garisenda es la metáfora perfecta de la condición humana. Todos cargamos con imperfecciones, todos nos inclinamos en algún punto de nuestras vidas, todos enfrentamos tormentas, temblores y guerras. Pero lo que nos define no es la caída, sino la resistencia. Y esta torre, inclinada durante casi 1000 años, es la prueba de que incluso lo más frágil puede desafiar a los siglos. Hoy, la Garisenda sigue siendo vigilada, medida y reforzada por ingenieros modernos que temen que un día, finalmente, la gravedad gane la batalla. Pero mientras tanto, la torre sigue allí, recordándonos que la historia no siempre se escribe con victorias perfectas, sino con resistencias improbables. Es un faro de memoria, un testigo torcido que nos habla del pasado y que inspira a quienes lo contemplan en el presente. Porque al final, la Garisenda no es solo un monumento de Bologna, es un recordatorio universal. La belleza no siempre está en lo recto, ni en lo acabado, ni en lo invulnerable. La verdadera belleza está en lo que sobrevive, en lo que resiste, en lo que desafía al tiempo con cada día que logra mantenerse en pie. Si esta historia te impresionó, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para descubrir más relatos de monumentos y lugares que, como la Garisenda, han resistido lo imposible. Y compártelo con esa persona que necesita recordar que incluso lo torcido puede ser eterno.